Si bien el proceso de fotosíntesis no lo vamos a desarrollar nosotros, este proceso lo van a desarrollar las plantas. Una vez que las plantas desarrollan este proceso, van a tener un producto. Es decir, las plantas, al desarrollar esta función, les va a permitir dar lugar a un producto que es su alimento. Pero lo que desechan, que es el oxígeno, nos va a servir a nosotros para poder intercambiarlo con el CO2 que está presente en los pulmones, específicamente en los alvéolos pulmonares. Donde se da el intercambio gaseoso, ingresa el oxígeno por las vías respiratorias, en este caso las fosas nasales, y va a salir el CO2, lo que es tóxico para mis pulmones. ¿Ok? Si no desarrollamos este intercambio gaseoso, lamentablemente nuestros pulmones van a colapsar. ¿Ok? Entonces, ese es el objetivo del día de hoy. Y el segundo objetivo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que generar conciencia de la importancia que es la arborización, es decir, preservar los y las plantas, los árboles, arbustos, hierbas, ¿ok? Para poder dar lugar a la producción de oxígeno por las plantas. Muy bien. Entonces el tema de hoy es fotosíntesis. Voy a avanzar y a lo largo que vaya avanzando, si tú tienes alguna pregunta, el chat está ya habilitado, lo puedes hacer por medio del chat, ¿ya? Ahí está. Entonces, si tú necesitas que yo vuelva a repetir alguna parte de la clase, lo voy a hacer, no hay ningún problema, ¿ok? Estamos todos aquí para aprender. Muy bien. Entonces, clase número 2, fotosíntesis. Primero, si tú analizas el nombre fotosíntesis, foto significa, a ver, prendan su micro, vamos a participar. ¿Qué significa foto, chicos? Luz. 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 En este caso, la luz por la luna, ¿sí? O artificial. Una luz artificial generada, pues obviamente por los focos. Quiere la luz, ¿sí? Que yo te estoy nombrando, es la luz que va a utilizar las plantas, específicamente el órgano fotosintético de las plantas, que son las hojas. Una planta, amiguitos, una planta no es igual a decir hoja. Cuidado, porque a veces las personas dicen, no, planta, flor. No. El término, y como tú tienes que expresarte de la siguiente manera, la planta es un ser vivo que pertenece al reino Plantae, tiene célula eucariota y tiene partes, órganos, al igual que tú tienes los riñones, el corazón, tienes los dos pulmones, el hígado. La planta también tiene órganos. En este caso, uno de los órganos es la hoja. ¿Ok? Vamos a empezar. Generalidades. ¿Qué significa generalidades? De manera general, de manera global, este proceso de fotosíntesis brinda energía para los seres vivos. En el caso de nosotros que somos seres humanos, pertenecientes al reino animalia, porque somos vertebrados, tenemos célula eucariota, nos va a brindar energía para poder intercambiar el oxígeno con el CO2. Este intercambio se llama hematosis, ¿ok? Con H, hematosis. Ahora, veamos. La respiración también se va a dar en las plantas, específicamente en las hojas. Por ejemplo, cuando tú vas a observar una hoja, de inmediato a tu mente va a venir el proceso de fotosíntesis. Pero, ¿sí? Pero, lo contrario de fotosíntesis, ya, foto significa luz, síntesis significa de lo simple a lo complejo. ¿Ok? Lo contrario de fotosíntesis es respiración, que vamos a verlo en la clase que viene. ¿Cómo es la respiración de las plantas? Fácil, se llama transpiración. Cuando está haciendo calor, tú empiezas a sudar, ¿verdad? Ya, por tus poros empiezas a eliminar sudor. Vas a estabilizar tu temperatura con el sudor. Eso se llama homeostasis, ¿ok?
Ya, ahora, la fotosíntesis, entonces, va a brindar energía a los seres vivos. ¿Qué tipo de seres vivos? A las plantas, por ejemplo, porque van a formar su alimento que se llama glucosa. Las plantas, algunas cianobacterias, algas azul verdosas, algunas algas como las clorofitas, van a formar su alimento por medio de la fotosíntesis. ¿Qué pasa, Miss, en la fotosíntesis? Las flechas te van a guiar y entra CO2 y sale oxígeno. Esto que está saliendo se llama producto. Esto que está ingresando se llama moléculas de inicio. ¿Por qué va a ingresar CO2? Fácil, Miss. Porque el CO2, yo como ser humano, le voy a brindar ¿a quiénes? A las plantas. Específicamente ¿a quién? A las hojas. En las hojas se realiza el proceso de fotosíntesis. ¿Ok? Muy bien. Dicho esto, vamos a analizar el siguiente esquema. El calor es la luz que le va a emitir hacia este organelo que se llama cloroplasto. ¿Te acuerdas que en la clase anterior vimos citología, verdad? Ya, ayúdame. ¿Qué era citología, amiguitos? ¿Qué estudiaba la citología, chicos? Las células. Ya, las células. Entonces, si nosotros decimos células, significa que hay dos tipos de células, ¿verdad? ¿Cuáles son? Célula, la más... Eucariotas y procariotas. Eucariotas y procarios. Muy bien. La célula procariota es la más simple y la célula eucariota es la más evolucionada. Si yo hablo de cloroplastos, los cloroplastos están ubicados dentro de la célula eucariota vegetal, ¿ok? Y permite el proceso de fotosíntesis. Va a captar la luz solar, este es un resumen, ¿ok? Va a captar la luz solar, el cloroplasto, y gracias a las moléculas de CO2 que están ingresando, va a salir glucosa. ¿Cuántos lados tiene esta figura? Ayúdame. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por eso que la glucosa tiene 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos. Esto le importa a la planta. Para eso hace este proceso. Para eso las plantas pueden fabricar su propio alimento. Son autótrofas para fabricar la glucosa. ¿Y por qué la glucosa, Miss? Y no porque otra molécula. Lo que pasa es que la glucosa, ¿sí? Es un tipo de glúcido que tiene bastante energía. Y eso es lo que necesita la planta, tener energía para realizar los procesos. ¿Ok? Respiración, etcétera, etcétera. Ahora, el oxígeno también va a ser eliminado en este proceso llamado fotosíntesis, pero no le sirve a la planta, lo va a desechar. Y adivina quién lo va a capturar, nuestra mitocondria de nuestra célula eucariota. Y en esta mitocondria se va a realizar un proceso llamado respiración celular. Y va a eliminar dos productos, agua y CO2. Y adivina quién lo utiliza, la fotosíntesis. Ah, mis, entonces está más claro. Fotosíntesis va a dar lugar a productos, claro que sí, que van a ser utilizados por la mitocondria. Nosotros, célula eucariota, seres vivos, seres humanos. Y esa respiración celular que nosotros vamos a realizar, vamos a eliminar CO2, claro, de los pulmones, ¿te acuerdas? Y agua, ah, muy bien. Y eso le va a servir a la planta. Listo, ¿ok? ¿Qué le serviría? El CO2 lo vamos a eliminar. Ahora, ¿qué le vamos a brindar al plantita siempre? Claro, tú sientes de pequeño, has escuchado que una planta no va a poder crecer si no tiene algunos factores, ¿verdad? Uno de los factores es el agua, pues. ¿Ah? Muy bien. Continuamos entonces. Como te decía, de manera general. Ahora vamos de manera minuciosa. ¿Quiénes realizan el proceso de fotosíntesis? A ver, quiero que me digas un solo ser vivo que realiza el proceso de fotosíntesis. Escucha. Luz. ¿Quién realiza? ¿Qué seres vivos realizan el proceso de fotosíntesis? ¿Lo realizarán los hongos? A ver, ¿sí o no? ¿Tú qué crees? ¿Los hongos realizarán el proceso de fotosíntesis? Ah, mira, tu compañero nos dice árboles, claro. Y los árboles están clasificados dentro del reino plantal. ¿Quiénes van a realizarlo? Mira acá. Las algas que pertenecen al reino protista. Ni las algas son plantas. No. Las algas son seres vivos que pertenecen al reino protista, al igual que los protozoarios. Pero los protozoarios no realizan eh,
el proceso de fotosíntesis, ¿ok? Hay excepciones, pero todavía estamos en estudios, ¿ya? No podemos aseverar el 100% de que todos los del reino protista realizan el proceso de fotosíntesis. Las algas sí, ¿ya? Las algas sí. Plantas pertenecen al reino plantal. Las cianobacterias, este nombre no lo olvides, por favor, se llaman algas azul verdosas. Son las más primitivas, las menos evolucionadas, las que tienen célula procariota, ¿ya? Y además, pues obviamente son microscópicas, ¿ok? Ellos van a realizar las algas, las verdes, las llamadas clorofitas, que pertenecen al reino protista, las plantas del reino plantae, cualquier tipo de plantas, las que tienen fruto y las que no tienen fruto, las que tienen flor visible y las que no tienen flor visible, las cianobacterias llamadas algas azul verdosas. Muy bien, ahí están las clorofitas, ¿sí? En el mar, el fondo del mar, sirven como fitoplancton para los animales, en este caso, quien se alimenta de las algas. Ayúdame, prende tu micro. Muy bien, Mesa. Prende tu micro. ¿Quiénes se alimentan de las algas, amigos? Peces. Los peces. ¿Quién más se alimentaría de las algas? ¿Qué crustáceos se alimentan de algas? Los que tienen 10 y tienen sus tenazas. Sopa de cangrejos. Claro que sí, los cangrejos se alimentan de algas. También la estrella de mar, por ejemplo, el erizo de mar, son algunos seres vivos, tipo animales, son animales, invertebrados, porque no presentan columna vertebral, que se van a alimentar de algas. Entonces las algas van a formar parte del fitoplancton del mar. ¿Ok? Ahora, te decía las cianobacterias o algas azul verdosas. Estas son microscópicas y se van a asociar en colonias. ¿Qué significa colonias? La unión de varios seres vivos. Ahí está. Esto es a manera de la parte microscópica, ¿no? Es un video donde podemos observar las cianobacterias o algas azul verdosas. Ya está. ¿De qué color van a pigmentar un lago o una laguna estas algas? De un color azul verdoso. Siempre debajo de un nevado, cerca a un nevado, siempre va a haber una laguna. ¿Ok? Y pues obviamente es característico este color azul verdoso. ¿Qué pasa cuando las algas azul verdosas proliferan más de lo debido? ¿Okay? Van a formar, pues obviamente, el proceso de fotosíntesis, van a formar, van a producir oxígeno, van a formar glucosa para ellos, para poder sobrevivir. Pero si hay demasiadas algas azul verdosas, lo que va a pasar es una contaminación del medio ambiente y eso no se quiere. Por eso que se tiene que controlar a las cianobacterias en los ríos y en los lagos. ¿Ok? Muy bien. Y las plantas, ¿no? En este caso, ¿qué planta tenemos? ¿Cómo se llama esta planta? No sé que tú lo has visto, lo has observado. Girasol. Sí, ¿no? Es la familia del girasol. Familia de los girasolae. Ahí está. ¿Y quién más hace fotosíntesis? Bueno, pues, como te indicaba, ¿no? Entonces, en el reino protista, apunta ahí, existe un protozoario que se llama euglena. ¿Ok? La euglena en su interior tiene cloroplastos. Entonces, si tiene cloroplastos, su nutrición es autótrofa, porque puede producir oxígeno, hacer el proceso de fotosíntesis por los cloroplastos dentro de la clorofila, y además puede también fagocituar su alimento porque tiene un flagelo largo. ¿Ok? Ahora se los voy a presentar la imagen. Profesora, disculpe. Sí, ¿Podría repetir la última parte? No escuché bien. ya, ok, te repito. Ya, no hay problema, no te preocupes. Lo importante es saber que ustedes están, pues obviamente, detrás de la pantalla, ¿ya? Yo no los puedo visualizar porque sus cámaras están apagadas, pero sus micros, si es que tú tienes alguna pregunta como tus compañeros, los pueden prender. O si es que eres una persona que no le gusta prender micro, prefiere estar perfil bajo, no hay problema, también hay otra opción para ti. Tienes el chat, por ejemplo. Algunos compañeritos de ustedes me están, pues obviamente, escribiendo o dando a conocer sus respuestas. ¿Alguna pregunta? Bien. Tu compañera me dice, Miss, por favor repita, ¿qué pasó con la euglena? Ok, la euglena pertenece al reino protista, es un protozoario. Su característica es la siguiente. Como es un ser vivo, tiene que sobrevivir. Y el medio por cual va a sobrevivir son de dos procesos. Se va a alimentar por medio de
la nutrición autótrofa, porque va a producir su propio alimento, por eso tiene dentro cloroplastos. Se llama euglena. ¿Ok? Y además también va a fagocitar su alimento del exterior y lo va a llevar al interior por medio de su flagelo. ¿Ok? Se llama euglena. Si, si bien yo les estaba indicando, este proceso de fotosíntesis, ¿ya? Lo van a realizar los seres vivos. Nosotros tenemos que definir este proceso. Vamos a dar un concepto. Fotosíntesis es un proceso endergónico, llamado también anabólico. ¿Qué significa endergónico? El esquema a continuación te va a indicar algo muy simple, mira. Tú tienes circunferencias en el lado izquierdo de colores, ¿verdad? Ya. Estas circunferencias van a indicar las sustancias, las moléculas que vas a necesitar. ¿Por qué? Porque obviamente también tú vas a realizar algunos procesos anabólicos, ¿ok? Vas a tú también realizar de lo simple a lo complejo. Lo mismo va a realizar la planta. Va a capturar, va a asimilar, ¿ok? Va a capturar energía de la luz solar y va a unir estas moléculas simples en moléculas complejas. Aquí está. Entonces yo me puedo guiar del esquema. Las moléculas simples o sustancias simples se unen porque hay un signo más y me dan lugar a sustancias complejas. Esto es el proceso de fotosíntesis y se llama proceso anabólico. ¿Por qué es un proceso anabólico? ¿De qué viene la palabra anabolismo? Anabolismo significa capturar. La planta va a capturar, ¿sí?, los rayos solares y va a permitir, ¿ya?, este proceso. Eso significa que tú estás frente a un proceso metabólico. ¿Qué es el proceso metabólico? El proceso metabólico es cuando un ser vivo transforma la materia en energía. ¿Ok? Materia en energía. En este caso estamos hablando del proceso de fotosíntesis. ¿Quiénes van a transformar? Las algas, las plantas, las cianobacterias y la euglena que te indiqué. Ellos van a transformar por medio de la captura de energía y van a dar lugar a sustancias complejas. En el proceso de fotosíntesis son dos sustancias complejas. La glucosa, que le sirve a la planta, a las algas, a las cianobacterias y a la euglena, y el oxígeno, que van a eliminarlo al medio externo. ¿Y quién lo va a capturar? Nosotros, que somos los seres humanos. Los animales, que son los, por ejemplo, vertebrados o invertebrados. ¿Ok? Muy importante entonces. Ahí está. Entonces, eso es fotosíntesis. Missy, ¿por qué dice endergónico? ¿Es lo mismo? Claro, son sinónimos. Endergónico o anabólico. ¿Ok? Endergónico o anabólico es lo mismo. Y aparte del anabólico, ¿hay otro proceso? Correcto. La siguiente clase vamos a hacer respiración, que es un proceso catabólico. ¿Ya? Catabólico significa que voy a liberar energía. Es lo contrario del anabólico. En el anabólico yo capturo energía. Digo yo, porque obviamente nosotros también realizamos procesos anabólicos. En fotosíntesis, ¿quién va a capturar la energía? La planta, las algas, la euglena y también las cianobacterias o algas azul verdosas. Ahí estamos.
Por ejemplo, esta plantita que es común, ¿ya? Es muy común porque siempre la ves en los árboles, cerca de los árboles. ¿Ya? Esa plantita va a capturar, pues obviamente, la energía que se emana de la luz solar. Ahí está. ¿Ok? ¿Y por dónde lo va a capturar? Por las hojas. Las hojas son el órgano fotosintético que va a permitir transformar, ¿ya?, la energía luminosa por la luz solar en energía química. ¿Ok? Energía luminosa en energía química. Eso pasa en el proceso fotosíntesis. Se transforma la energía luminosa en energía química. Muy bien. Ok. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Ninguna? Vamos avanzando entonces, ¿ya? Vamos a ver. Ya está. Muy bien. Listo. Entonces, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Mira. Recuerda que hay dos tipos de célula, ¿verdad? La procariota y el eucariota. En el caso del eucariota, lo tenemos en 4 reinos. A ver, prendan su micro. ¿En qué reinos tenemos la célula eucariota? ¿En qué reino se encuentra la célula eucariota, chicos? La clase anterior os he especificado los reinos. Son muy importantes, ¿ya? A ver, te ayudamos. Reino monera, protista, fungi, plantae y animalia. De esos 5 reinos, solo tienen célula eucariota el reino protista, fungi, plantae y animalia, o animal. ¿Quién no tiene célula eucariota? El reino monera. ¿Ok? Ya. Missy, ¿para qué usted está preguntando eso? Ah, pues lo que pasa es que aquí dice célula vegetal y la célula vegetal es la célula eucariota. Además, estamos en proceso de fotosíntesis. No te olvides, la planta. Siempre tiene que venir a tu mente la plantita. Miss, pero no es solamente la planta que realiza fotosíntesis. Claro, pero nosotros somos, ¿quién no ha visto pues una planta? Por eso que lo tomamos como ejemplo. ¿Ok? De manera, pues obviamente simbólica. Todo el mundo conoce una planta. Y digo todo el mundo porque este tema es de forma global. Lo estudia aquí en Perú, en Chile, en Japón, en Estados Unidos, de u otra forma por el idioma, pero lo estudian. Pues. Lo que tú sabes aquí, lo saben la mayoría de personas de otros países, estudiantes. ¿Ok? Muy bien, el conocimiento es global en este tema. Entonces, la célula vegetal es un tipo de célula eucariota, presente en las plantas, ¿ya? También en los animales. En este caso estamos hablando de fotosíntesis. Entonces tomamos como ejemplo la planta. ¿Te acuerdas tú qué forma tenía la célula eucariota vegetal? A ver, ayúdame. ¿Cuál era su forma? Forma geométrica, me refiero. ¿Cuántos lados tiene? Ayúdame. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cómo se le llama la forma de 6 lados? Hexágono. Claro, es un hexágono, ¿no? Entonces tiene forma hexagonal. Es uno de los indicios de los cuales, si es que te colocan, por ejemplo, un dibujo y tú no puedes diferenciar si es una célula eucariota vegetal o animal, lo puedes hacer por medio de la forma. La forma de la célula eucariota animal, por ejemplo, es una forma ovoide, no es hexagonal, 6 lados. ¿Qué más te ayudaría a ti a diferenciar entre la célula eucariota vegetal y animal? Los cloroplastos. ¿Ok? Es entonces donde vamos a, obviamente, fijar nuestras preguntas. ¿Qué son los cloroplastos? Los cloroplastos, pues, son organelos. Así como tú tienes órganos dentro de tu cuerpo, la célula eucariota vegetal también tiene órganos. Uno de ellos se llama cloroplasto. Los cloroplastos, ahí está, visto a gran magnitud, son organelos. Dentro de ellos tenemos como unas pastillas, tenemos un espacio, tenemos como una intersección que son puentes. Todas estas partes, de los cloroplastos lo vamos a estudiar el día de hoy. Bien, los cloroplastos van a tener un pigmento. Si es de color verde, se llama clorofila. Este fotopigmento va a ser, obviamente, como va a estar dormido, va a despertar, ¿ya? Ese despertar en biología se llama fotoexcitación. ¿Por qué?
porque la luz solar va a despertar a la clorofila que está dentro de los cloroplastos y va a permitir este proceso, como se llama fotosíntesis. Este es un pigmento de color verde. Específicamente va a reaccionar por medio de la luz. Se llama entonces fotopigmento. Yo sé que en biología hay muchos términos, ¿ok? Que de repente no van a ser fáciles al principio, pero si tú los repasas y los manejas con claridad, se te va a hacer fácil, ¿ok? Para eso, ya te indiqué la clase anterior y todas las clases te las voy a indicar. Tienes que tener al costado una hoja donde vas a poder hacer tus apuntes. ¿Qué vas a apuntar? Lo que yo nombro extra, lo que no aparece en la diapositiva. Por ejemplo, que no aparece la forma hexagonal, que no aparece que los cloroplastos son organelos. Eso apunta, ¿ya? Lo extra. Si tú estudias, por ejemplo, repasas las diapositivas, ya le puedes colocar, si lo imprimes o lo dibujas, puedes colocar cloroplastos, entre paréntesis, organelos. Clorofila se excita por la luz solar. Se llama fotopigmento. Ahí está. Muy bien. Entonces, conclusión, vamos a resumir. La planta presenta una célula eucariota vegetal, cuya forma es hexagonal y presenta los llamados organelos. ¿Qué organelo es fotosintético? Es decir, va a permitir el proceso de fotosíntesis. Los cloroplastos. Los cloroplastos en el interior van a presentar un pigmento que se llama clorofila. ¿Okay? Esta clorofila se va a ubicar en el interior y es quien le va a dar el color verde, ¿ya? Quien le da el color verde a las hojas. ¿Okay? Característico. Ahí está. Ahora tú te preguntarás, ¿los rayos solares van a incidir de manera perpendicular sobre las plantas, específicamente sobre las hojas? ¿Quién los va a capturar? Por eso es que en un árbol, por ejemplo, si tú te pones debajo del árbol, no vas a sentir calor. ¿Lo han experimentado o no lo han experimentado? A ver, prendan su micro. De repente estoy mintiendo. ¿Sí? ¿Han experimentado eso? ¿Para qué las personas van al parque? A ver, porque ahí están más frescos, ¿cierto? ¿Por qué se colocan debajo del copo de un árbol? Porque los árboles, obviamente las hojas capturan los rayos solares, el calor, la energía, y lo van a transformar en oxígeno. Pues. ¿Ves qué importante es este tema? Para que tú tengas conciencia de que no puede desarrollarse una ciudad si no va a la par con la parte de la naturaleza, ¿no? No puede dejar de existir una especie, ¿sí? Y dar lugar pues solamente a cemento, a ladrillos, ¿verdad? Muy bien, sigamos entonces. Ya, préstame atención. Yo sé que tú eres una persona muy inteligente. Cuando yo hablo de elementos, chicos, yo me refiero específicamente, ¿sí? A los que van a permitir el proceso de fotosíntesis. Yo no estoy hablando de los productos. Productos es otra cosa. Elementos son los factores que van a permitir iniciar, dar lugar y finalizar el proceso de fotosíntesis. No me refiero a productos. Eso significa que ahí está la planta. Tú me vas a ayudar a diferenciar qué factores y cómo se llaman esas moléculas, cómo se llama ese factor que va a permitir el proceso de fotosíntesis. ¿Ok? Muy bien. Te voy a presentar al que falta. Ahí está. Empezamos. ¿Qué le hace falta a esta planta para iniciar el proceso de fotosíntesis? Prende tu micro. Luz solar. Correcto. Entonces, luz solar. ¿Ok? Esa es la energía luminosa. ¿Ok? Si no hay energía luminosa, natural, se puede cambiar por una energía artificial, por ejemplo, un foco. Sé que has visto, has escuchado, has investigado, de repente te han hecho la experiencia, has realizado la experiencia de colocar en una caja, ¿sí? Y pintarlo por dentro de color negro. Ahí hay una lámpara dentro, hay un pequeño ratoncito, de repente lo has visto en algún texto, y hay una plantita ahí, ¿no? Y hay un foco. Entonces, la planta, pregunta para ti, ¿realizaría fotosíntesis? Sí. ¿El ratón va a morir? No, porque hay una producción de oxígeno y también del alimento de la planta. ¿Por qué, Miss? Porque no solamente la luz artificial le va a servir, sino también la luz natural. ¿Y quién produce la luz natural? Los rayos solares y la luna, porque la planta realiza fotosíntesis
No solamente en el día, sino también en la noche. Claro que sí. Fase luminosa, fase oscura. ¿Ya? Y ahora, es muy importante que tú entiendas. No puedes dormir en tu cuarto con una planta. ¿Por qué, Miss? Porque la planta va a absorber y también va a eliminar. Entonces, en esa absorción y eliminación, no es recomendable dormir con plantas. ¿Ya? Las plantas tienen que estar en un sitio adecuado, donde pues obviamente no nos proporcione algún malestar. Ahora, después de la luz solar, ¿qué seguiría después de la luz solar? Claro que sí, el agua. El agua es lo vital. ¿Para qué? ¿Por medio de qué parte de las plantas se pueden absorber el agua? A ver, ayúdame. La raíz, Por la raíz. ¿Cómo se llama la parte de la raíz que pueden absorber el agua? ¿Te acuerdas? Sinónimo de cabello, vas a la peluquería, ¿verdad? Entonces te acuerdas, los pelos absorbentes. Por medio de los pelos absorbentes, que están ubicados en la raíz, va a haber una absorción. Va a absorber agua y sales minerales. Eso se llama savia bruta. Va a pasar de la raíz hacia el tallo y hacia las hojas. Y en las hojas se va a almacenar el agua, ¿sí? Y las sales minerales. Y como va a capturar CO2 de nuestra respiración, porque cuando nosotros respiramos, ese proceso de respiración de inhalar y exhalar, inhalar, ingresa, exhalar, sale. ¿Qué sale? CO2. ¿De dónde? Del fondo, de lo más mínimo de tus pulmones, que se llaman alvéolos pulmonares. Ahí es el intercambio gaseoso, se llama hematosis. Entonces, ¿quién va a salir? CO2. ¿Quién va a ingresar? Oxígeno. Y así constantemente. Entonces, el agua es muy importante. El dióxido de carbono también, porque ingresa y se queda en las hojas. Ojo, amiguitos. Esta es la hoja. Por ejemplo, mi mano es la hoja. ¿Ya? Ahí está. La hoja va a caer los rayos de manera perpendicular y debajo, en la parte del envés, no en el haz. Este es el haz de una hoja. El envés, ¿ya? En el envés, va a haber como unas nervaduras, así como las líneas que yo tengo en mi mano y tú las tienes. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en el envés se va a desarrollar este proceso de fotosíntesis. No en el haz, sino en el envés. ¿Ya? Ok. Por eso es que el dibujo señala la nervadura. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué más necesito? Complementándome a esto, pues obviamente, si ya tengo CO2, que lo voy a obtener, que la planta va a obtener por medio de la respiración, ¿ya? Agua, luz solar, entonces solo me falta el cloroplasto, pues. Claro, Miss, eso sí lo tiene todas las plantas, ¿sí? ¿Qué pasaría si suprimimos los cloroplastos? No va a realizar el proceso de fotosíntesis, así tenga 1, 2, 3 factores. Los cloroplastos son muy importantes porque en los cloroplastos se va a realizar el proceso de fotosíntesis. ¿Por qué? ¿Te acuerdas qué había dentro de los cloroplastos? ¿Cómo se llama ese pigmento? Fotopigmento, ¿cómo se llama? Clorofila. La clorofila. Muy bien. ¿Y de qué color es la clorofila? Verde. De Verde. color verde. Claro que sí. Hay otros pigmentos. Por ejemplo, el caroteno es un tipo de pigmento que es de color rojo. Xantófila es de color amarillo, anaranjado. ¿Ok? Entonces, el caroteno, ¿en qué tubérculos o en qué vegetales o en qué verduras estará presente? Si es el color rojo. Tomate. En el tomate, es lo más conocido, ¿verdad? Y es la xantófila, el pigmento llamado xantófila, anaranjado, amarillo, Zanahoria. la zanahoria, ¿no? Entonces, es característico, ¿verdad? Ya está. Te doy esos datos para que no creas que solamente la clorofila existe como pigmento, como fotopigmento. Muy bien, entonces vamos a encontrar ya lo siguiente. Voy a hablar de moléculas simples en el proceso de fotosíntesis. ¿Quiénes serán? Los que obviamente van a permitir dar inicio al proceso. El agua, molécula H2O, formado por 2 hidrógenos y un oxígeno. Ahí está, 2 hidrógenos, un oxígeno. Y el dióxido de carbono, CO2, formado por un carbono y 2 oxígenos. También hay el monóxido de carbono, pero ese no eliminamos nosotros. Ese lo elimina los carros, por ejemplo. Y el dióxido de carbono también.
¿Ok? Mira, el dióxido de carbono es tóxico. Y si es tóxico, no puedes estar dentro de tus pulmones. Miss, ¿y por qué nosotros lo producimos? Bueno, pues tú sabrás que tienes una alimentación que muchas veces no es rica en proteínas ni vitaminas. Entonces es en comida chatarra. Ahí está pues la producción de CO2 y ese CO2 tiene que eliminarse. Muy bien. Miss, ¿por qué decimos moléculas simples? Recuerda que este proceso es endergónico o anabólico. Es un tipo de metabolismo. Si es endergónico o anabólico, las moléculas simples se unen. Vamos a sumar agua más dióxido de carbono y se convierten en moléculas complejas. ¿Cuáles son? La glucosa, ahí está su fórmula, apréndetela por favor, ¿ya? C6H12O6. No se saca cesta, ¿ya? No, no saque cesta. Así, 6 carbonos, 12 hidrógenos, 6 oxígenos. La glucosa es una molécula ternaria, porque está formado por 3 elementos químicos, carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Cuántos carbonos? 6. ¿Cuántos hidrógenos? 12. ¿Cuántos oxígenos? 6. Y el oxígeno molecular, atención aquí, si yo digo molecular, significa que ya formé molécula, o sea, 2 oxígenos. Si digo atómico, solo será un oxígeno. ¿Ok? Entonces, de estas dos moléculas, la que yo voy a utilizar como ser humano es el oxígeno, pero la planta va a utilizar la glucosa. Por eso realiza este proceso. A mí yo pensé que las plantas eran muy buenas, pues, con nosotros, y pues obviamente realizaban este proceso para poder producir mi oxígeno. No, ¿ya? Las plantas realizan este proceso para producir su alimento. Ok. Ahí está, mira. Vamos a ver la siguiente animación. Proceso de fotosíntesis. Necesita luz solar, dióxido de carbono, agua. Vamos a producir oxígeno y glucosa. Ahí está. ¿Ok? Muy bien. Ahora, el siguiente gráfico o el siguiente dibujo es pues obviamente para poder analizar. ¿Ya? Recuerda que yo te he indicado dos procesos metabólicos, el anabolismo y el catabolismo. El anabolismo, sinónimo, construir de moléculas simples a moléculas complejas. El catabolismo es destruir de moléculas complejas a moléculas simples. Entonces, si hay un proceso anabólico, lo contrario es un proceso catabólico. Lo contrario de fotosíntesis es la respiración celular. Lo contrario a respiración celular es fotosíntesis. ¿Ya? Ok. Muy bien. Pasamos a la fórmula general de la fotosíntesis. ¿Ok? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Todo está claro? Ok. Entonces, no habiendo ninguna pregunta, avanzamos. Fórmula general. A ver. Listo, gracias, Romina. Ok, Montoya, ahora te indico, ¿ya? Te explico con un ejemplo. Fórmula general. Tenemos la energía solar o energía luminosa. Una vez preguntaron en la Universidad Cayetano Heredia, proceso anabólico el cual transforma la energía luminosa en energía química. Están hablando de la fotosíntesis, pero con otras palabras, pues. Nunca te van a decir, la fotosíntesis es un proceso anabólico que transforma energía, dejas espacio, en energía, dejas espacio. Muy simple. Lo que la universidad a la cual postules, ya sea San Marcos, Villarreal, etc., etc., lo que quiere es que tú razones. ¿Qué es razonar? Es buscar la solución a un problema o alguna pregunta que se te plantee. Entonces la pregunta era, proceso anabólico que transforma energía luminosa en energía química, te están hablando del concepto de fotosíntesis. ¿Por qué, Miss? Porque va a transformar la energía luminosa, las plantas, las cianobacterias, las algas azul verdosas, o las clorofitas, o la eulena,
Va a transformar la energía luminosa en energía química. Ahí está. Muy bien, analizamos. Recuerda que para el proceso fotosíntesis yo necesito CO2 y agua. Estas son las moléculas de inicio. ¿Ok? Moléculas simples. Ahí está el nombre. Dióxido de carbono. ¿Recuerdas tú el otro nombre del dióxido de carbono? ¿No? Te ayudo. Anhídrido carbónico. ¿Ya? Anhídrido carbónico. ¿Ok? Muy bien. Agua, después del proceso de fotosíntesis, una vez iniciado y una vez transformado estas moléculas, me da como lugar al producto, a los productos finales, como la glucosa y el oxígeno. La glucosa se llama C6H12O6. Esta es su fórmula química. ¿Ya? Es una molécula compleja. Y el oxígeno molecular. Ahora, si tú te pones a balancear, que es lo común que se hace frente a una ecuación química, donde el lado izquierdo son los reactantes y el lado derecho el producto, ¿ya? Entonces hacemos 6, este es el coeficiente, ¿sí? 6 carbonos, y analizamos al otro lado 6 carbonos. Ahí está. Vamos ahora con los oxígenos. 6, y aquí hay un 2. Multiplicarás 6 por 2, 12. Pero no solamente tengo 12 oxígenos, sino también más 6. 12 más 6, 18. Al otro lado tiene que haber, ¿sí?, también 18 oxígenos. Y sí, efectivamente, mira, 2 por 6, 12 oxígenos. 6 por 1 que está aquí, que es el coeficiente que no se coloca, que se sobreentiende según matemática, 6 más 12, 18. Vamos con los hidrógenos, porque ya he terminado de balancear los carbonos y los oxígenos. 2 por 6, 12 hidrógenos. 1 por 2, 12 hidrógenos. Está balanceada la ecuación. Algunos textos le pueden colocar 1 aquí, no hay problema, ya se sobreentiende. Y en otras palabras, ¿qué está pasando? Bien, esta es la hoja, mira. Ahí está. Ahí está la hoja. Esto es lo que está sucediendo. La energía, la luz solar, ¿sí?, energía luminosa, se está transformando. Recuerda que este es el en vez, es el haz. ¿tá? El haz, la parte superior, en vez, la parte posterior. Está absorbiendo el dióxido de carbono, también se lo puede decir, más el agua, flechas azules, y a cambio está dando lugar al producto como el oxígeno molecular y el carbohidrato llamado glucosa. Esto sucede constantemente frente a la luz solar del sol o la luz de la luna. Ahí está. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esa es la fórmula química, fórmula general del proceso de fotosíntesis. ¿Qué pueden preguntarte de aquí? Ya, mira, presta atención. Te pueden preguntar lo siguiente. Y me vas a responder, ¿verdad? ¿Sí? ¿Vuelvo a explicar cómo se obtiene la fórmula general o puedo hacerte preguntas? A ver, prendan su micro. ¿Está claro? ¿Podría volver a repetir, Miss, por favor? Ok, te vuelvo a repetir. Ya. Vamos a tener de por medio la sinceridad, ¿ya? Si yo no estoy entendiendo, yo tengo la opción de prender mi micro. Si el Miss, por favor, puede volver a repetir, repita, por favor, no entendí. Porque si yo avanzo, y al final recién me vas a decir, Miss, no entendí cuando usted habló sobre fórmula general de la fotosíntesis, y eso era la quinta diapositiva, perdimos, pues, ¿ya? Muy bien, a ver, vamos a volver a repetir. Fórmula general. Tú sabes que para dar inicio al proceso de fotosíntesis necesitas energía. En este caso lo va a proporcionar la luz solar, la energía solar. ¿Ok? Muy bien. Iniciamos. El CO2 lo capturan las hojas de la planta. Vamos a sumarle agua, ¿sí?, por medio de las raíces. Van a absorber. Estas dos moléculas, dióxido de carbono y agua, van a sumarse, se van a transformar. La planta lo hace por medio de las hojas, en los cloroplastos, y da inicio al proceso fotosíntesis que va a dar lugar a dos productos,
Uno de ellos es la glucosa y otro el oxígeno. Esta ecuación, ¿ya?, es una ecuación química. ¿Por qué? Porque el proceso de fotosíntesis va a transformar la energía luminosa en energía química. ¿Ok? Gracias a este proceso yo puedo saber y utilizar 6 moléculas de CO2 más 6 moléculas de agua me dan como producto en el proceso de fotosíntesis. Cada vez que realiza la planta el proceso de fotosíntesis, ¿cuál me da producto? Una molécula de glucosa y 6 moléculas de oxígeno. En cada proceso, el producto es una molécula de glucosa y 6 moléculas de oxígeno. ¿Por qué dice una molécula? Porque aquí se da un coeficiente, se sobreentiende que hay un 1. ¿Ok? Yo al momento de balancear tengo que tener al lado izquierdo mis reactantes como ecuación química y al lado derecho mi producto. Al lado izquierdo tiene que haber la misma cantidad de carbonos, de oxígenos y de hidrógenos y el lado derecho lo mismo. Tú te preguntarás, ¿por qué le coloco 6? Porque si yo le coloco 6 y lo multiplico por el número 1, será 1 por 6, 6 carbonos. Voy al otro lado. ¿Cuántos carbonos tengo aquí? Aquí ninguno porque el oxígeno no está formado por carbonos, pero la glucosa sí. 6 por 1, 6 carbonos. Voy con los hidrógenos. El CO2 no tiene, pero el agua sí. Si no colocas nada aquí, olvídate del 6, ¿ya? Vamos a taparlo por un minuto el 6. Tienes 2 hidrógenos, pero al otro lado tienes 12. Entonces no está balanceado. Tendrás que colocar un 6, mira. 6 por 2, 12 hidrógenos. 12 por 1, 12 hidrógenos. Ahora es muy fácil el oxígeno. 2 por 6, 12 oxígenos. 6 por 1, 6 oxígenos. 6 más 12, 18. Vamos al otro lado, que es el lado derecho, reactantes. 2 por 6, 12. 6 por 1, que se sobreentiende, 6. 6 más 12, 18. ¿Ok? ¿Qué está pasando entonces, Miss, en la hoja? Esto de aquí. Pasa lo siguiente. Por cada proceso que realiza la hoja, se llama fotosíntesis. En el lado del en vez, ¿ya?, en la parte posterior, en las nervaduras de manera específica, se va a realizar esto. La luz solar va a penetrar de manera perpendicular las hojas hasta llegar y almacenarse en la parte posterior, en el en vez, donde va a ser capturado el dióxido de carbono en la respiración por los seres humanos o animales, más el agua que va a llegar por los vasos conductores llamados savia bruta, va a llevar la savia bruta, sales y agua minerales hacia las hojas. Producto de este intercambio, producto de esta fusión, aquí mira la fórmula, y se fusiona. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a producir un carbohidrato. ¿Por qué un carbohidrato? Porque los carbohidratos son conocidos como glúcidos. Y los glúcidos terminan en osa, por eso se llama glucosa. Esto se produce, esto es un carbohidrato, la glucosa, porque está formado por carbonos, por hidrógenos y por oxígenos. También se le conoce como hidratos de carbono. ¿Ok? Entonces, ¿qué carbohidrato se produce en el proceso de fotosíntesis? La glucosa. Y también se produce el oxígeno. ¿Pero qué tipo? Molecular, porque está formado por 2 oxígenos. Si solo hubiera un oxígeno, sería atómico. Entonces, ¿quién me favorece? ¿El oxígeno o la glucosa? Si soy un ser humano, el oxígeno. Si soy una planta, la glucosa. Porque la glucosa le da energía a todas las partes del cuerpo de una planta. En este caso, le va a dar energía al tallo, a las mismas hojas, a la flor y al fruto, para que puedan, obviamente, seguir dando lugar al desarrollo de esta planta. ¿Ok? Muy bien. Listo. Entonces, pregunto. ¿Ya? A ver, vas a prender tu micro. ¿Cómo se llama el carbohidrato que se forma en el proceso de fotosíntesis? Glucosa. Glucosa. Muy Glucosa. bien. Listo. Siguiente pregunta. Por cada proceso de fotosíntesis, ¿cuántas glucosas se forman?
Una molécula. Una molécula. Muy bien. Siguiente pregunta. Por cada proceso de fotosíntesis, ¿cuántas moléculas de oxígeno se forman? 6 moléculas de oxígeno. 6. Ok, listo. Y por último, el proceso de fotosíntesis, ¿ya? Es la transformación de energía luminosa ¿en qué? Energía química. Y química. Muy bien, amigos. Avanzamos. A ver, vamos a ver si hay alguna preguntita. No hay preguntas. Así que hay una, a ver qué pasó. Ya. Listo. Muy bien. Ok. Importancia. Ya. Tú te preguntarás, Miss, ¿es importante entonces el proceso de fotosíntesis para los seres humanos? Claro. Claro que es importante. A ver, dice, para las plantas, promueve la fabricación de alimentos. Claro que sí. Las plantas son organismos autótrofos porque producen su propio alimento. Nosotros los seres humanos somos heterótrofos porque no producimos nuestro propio alimento. Aparte de las plantas también están las algas, las cianobacterias, las clorofitas, etcétera. ¿Ya? Entonces, fotosíntesis, aquí está, mira. Las sales minerales más el agua se van a filtrar por medio de los pelos absorbentes por las raíces hacia las hojas. En las hojas se va a dar lugar el proceso de fotosíntesis, transformando, capturamos luz solar, proceso anabólico o endergónico, producimos oxígeno y glucosa. Es así que las plantas van a dar lugar, pues obviamente a los frutos. Este fruto, por eso que la planta se le conoce en la cadena alimenticia como productor, ¿ya? Porque va a producir su propio alimento, este fruto va a almacenar energía que le va a servir a los consumidores primario y consumidor secundario. A su vez, también va a existir consumidores y descomponedores que van a, obviamente, al momento que estos consumidores mueren, van a descomponer la materia orgánica y la van a volver inorgánica y van a, obviamente, nutrir el suelo. ¿Qué otro descomponedor conozco? Bacterias, hongos. ¿Ah? Ahí está, eso es importante. También es importante el proceso de fotosíntesis porque va a promover, ¿ya?, el reciclamiento del CO2. El CO2 es tóxico, no solamente lo va a producir nuestro organismo, sino también las fábricas. Ese CO2 es tóxico. Y ese CO2 es quien va a dar lugar al proceso de fotosíntesis, pero de manera no natural, porque lo natural es cuando respiramos y bueno, pues los seres humanos tenemos que respirar y dar lugar a la producción de CO2, pero si ese CO2, la producción es en exceso, como ahora está pasando, por eso que hay mucha contaminación, hay demasiada contaminación. La contaminación ya no se puede parar. Pero ¿qué no se puede parar? A las personas. Por eso que tenemos que formarnos de manera consciente. ¿Ya? Si tú eres aquella persona que continúa utilizando aerosoles, continúa utilizando, por ejemplo, no recicla, ¿ya?, no reutiliza, entonces, pues obviamente, de manera indiscriminada utiliza las bolsas, ¿ya? No utiliza bolsas para ir a comprar de tela, no recicla las botellas, no recicla los periódicos, tira, por ejemplo, por la ventana las botellas, entonces estamos mal. De nada sirve que tú te estés educando si es que no hay una conciencia ambiental. Y esto no puede suceder, mira, lo que está aquí, esta parte de aquí. ¿Qué es esto? Contaminación del medio ambiente por medio del CO2. Pero tú dirás, ¿no? Pero las plantas lo van a poder capturar y van a poder transformarlo en oxígeno y en glucosa. A ver, están pasando por acá. Ya. En oxígeno y en glucosa y no hay ningún problema. Sí, está bien. Eso sí. Y tú lo sabes por ahora por el conocimiento que has tenido previo, ¿ya? Porque siempre iniciando una clase hay un conocimiento previo. Tú sabes que el proceso de fotosíntesis existe. ¿Y quién lo realiza? Las plantas. Pero yo no sabía que solamente las plantas podían realizarlo, sino también yo pensé que solo eran las únicas. No, ahora ya sabes que otros seres vivos pueden realizarlo. Pero en exceso
lo que va a pasar es que ese CO2 se va a convertir en uno de los factores muy perjudiciales para los seres humanos y la población, o sea, para el planeta Tierra, y se llama el calentamiento global, el efecto invernadero, ¿ok? Por eso que está haciendo demasiado calor, ¿ok? La temperatura sube de 3 a 4 a 5 grados cada año, y eso no puede ser. ¿Por qué? Porque personas inconscientes que no tienen valores están pasando esto de aquí, ¿ya? Y además porque estamos priorizando la parte de la industria que la naturaleza. ¿Ok? Muy bien, avanzamos. Por eso dice importancia. ¿Por qué es importante el proceso de fotosíntesis? Libera el oxígeno al medio ambiente, claro que sí. Ahí está, mira. Ingresa CO2. Esto es una parte animada, no vayas a creer que las hojas tienen ojos y todo eso, ¿no? Pero a manera de animación para que tú lo entiendas mejor. El CO2 ingresa y el O2 sale. Ahí está. El oxígeno 18 aparece en el oxígeno liberado en el proceso de fotosíntesis, por lo que el oxígeno producido en la fotosíntesis de las plantas proviene de la molécula de agua. Claro que sí. Este oxígeno ya proviene del agua. ¿Pero de dónde viene el agua? De las raíces, de los pelos absorbentes. Por eso que es importante que una planta crezca con factores. Uno de ellos es la luz, otro de ellos es el agua, sales minerales, que el suelo donde se va a desarrollar esa planta sea fértil, ¿ya? Entonces, si tú tienes un árbol que está fuera de tu casa, por ejemplo, constantemente trata, si es que no tienes la costumbre de echar agua a las plantas, hazlo, porque van a producir este oxígeno importante para la respiración de todos los seres humanos. ¿Es la base de la cadena alimenticia? Claro que sí. Recuerda que los productores son las plantas, las algas. Luego vienen los consumidores primarios, y claro que sí, por ejemplo, un ratón, ¿ya? De campo, es consumido por un consumidor secundario, ¿no? Y luego el consumidor secundario por un terciario, un lobo, por ejemplo. Y a su vez, el consumidor primario, secundario y terciario van a ser pues descompuestos por hongos y bacterias, ahí está, descomponedores. ¿Ok? Es una base. Si no existen productores, la cadena alimenticia va a entrar en desequilibrio. Vamos a hacer un ejemplo. Ya. Existe el consumidor terciario, ¿ok? Vamos a trabajar con este ejemplo. Existe el consumidor secundario y el primario. Pero no existen las plantas. ¿De qué se alimenta el consumidor primario? De nada, muere. Pero ¿qué pasa si muere? El consumidor secundario va a ser afectado y a su vez el consumidor terciario. ¿Y tendría que descomponer algo los hongos y las bacterias? No. Por eso es que es importante la cadena alimenticia. Porque si uno de los factores falta, la cadena alimenticia entra en desequilibrio. Ahora, tu pregunta sería, Missy, ¿qué pasa si hay demasiada producción de plantas? Ah, ya, pues. Lo que va a pasar es que los consumidores primarios, ¿sí?, van a aumentar. Al aumentar los consumidores secundarios, también aumentan los consumidores terciarios y pueden acabar con esa cantidad de plantas. Puede extinguirse cualquiera de ellos. No puede ser demasiado ni poco, solo equilibrar la cantidad de estas especies. Por favor, sácate de la cabeza lo siguiente. Cuando tú veas un documental y estás visualizando que el león, ¿sí?, va a cazar a una cebra, por ejemplo, no vayas a decir, pobrecita la cebra. No, ese es obviamente parte de la cadena alimenticia. El león no es malo. El león tiene que sobrevivir. Recuerda tú que las cebras no pueden proliferar, porque si hay demasiadas cebras, lo que va a escasear es el alimento. Y si el alimento va a escasear y ya no va a haber una producción, ¿qué va a pasar? Pues obviamente con las cebras van a morir porque ya no van a tener donde consumir. ¿Y quién se va a ver afectado? El león. Así y viceversa. ¿Ya? Entonces, esto es la base de la cadena alimenticia, las plantas. La fotosíntesis es la base de la cadena alimenticia. ¿Ok? Muy bien. Vamos ahora, ¿sí?, con las fases del proceso de fotosíntesis. ¿Ya? Fases de la fotosíntesis. A ver, si has estado atento a la clase, ¿cuántas fases de la fotosíntesis tenemos? Escucho.
En números nada más, dime, ¿cuántas fases de la fotosíntesis tenemos? Prende tu micro. ¿Cuántas fases tenemos de la fotosíntesis? 3, 2, ¿cuántas? ¿Te acuerdas? Ya, a ver, les ayudo. Tenemos dos fases, la fase luminosa y la fase oscura, ¿ya? En la fase luminosa, es la primera fase que vamos a estudiar, aquí está. La fase luminosa es llamada también fotoquímica. Ahora sí, ¿ya? ¿Qué significa foto? Luz. ¿Qué significa química? Compuestos químicos, elementos químicos, fórmulas químicas, ¿ok? Muy bien. También se le conoce como reacción de Hill, ¿ya? Ahí está. Los textos, los he escuchado esta parte de aquí. Fase luminosa fotoquímica llamada reacción de Hill. Veamos. Primero tenemos que ver dónde se va a ubicar. Yo sé que todo proceso de fotosíntesis se realiza en el llamado cloroplasto, ¿ok? Pero el cloroplasto tiene partes, chicos. Ahí está la plantita. Ahí está el cloroplasto. Una galletita o un granaje se llama tilacoides. Varios tilacoides se llaman grana. ¿Ok? Entonces, ¿dónde se realiza el proceso de fotosíntesis? Fase luminoso fotoquímica, reacción de Hill en los tilacoides. Un tilacoide, varios tilacoides, el conjunto de tilacoides se llama grana. ¿Ah? No te olvides, el conjunto de tilacoides se llama grana. Uno solo, perdón, se llama tilacoides. ¿Ok? Entonces, ¿dónde se realiza la fase luminosa? En los tilacoides, en el interior de los tilacoides. ¿Ok? Muy bien. Requisitos para la fase luminosa. Estamos observando, ahí está, el fotopigmento. Si esa hoja es de color verde, el fotopigmento se llama clorofila. ¿Ok? Vuelvo a repetir. ¿Qué parte será de la hoja? ¿El haz o el en vez? A ver, ayúdame. El en vez. Correcto, es la parte posterior, se llama en vez. También te puedes guiar porque en el en vez de una hoja, que es el órgano fotosintético de una planta, existen las nervaduras, estas pequeñas venitas. Yo, si yo cojo el gilet, ¿ya? Y corto, ¿sí? Una pequeña capa de aquí de la parte de las nervaduras, muy fino, y lo llevo al microscopio, yo voy a observar los cloroplastos. ¿Sí, mis? Correcto, sí. Ahí está. Requisitos entonces. Número 1, el fotopigmento llamado clorofila, ¿ya? De color verde, y la luz solar. Esos son los requisitos. ¿Ok? Vamos a ver, mira. Es una parte animada. Ahí está, estamos ingresando los tilacoides. Y ahí está la cantidad de clorofila o pigmento de color, fotopigmento de color verde. Ahí está. En el interior yo me voy a topar con los tilacoides porque obviamente es en la parte donde se realiza la fase luminosa. De nuevo, en este cloroplasto, en el interior está la grana, conjunto de tilacoides. Me voy a ir como molécula al interior. Ahí está la molécula al interior, está el CO2 y el agua. Y voy a ingresar. ¿Ok? En el interior yo me voy a topar con mis moléculas de agua, ya, y ahí está. Muy bien, ¿ok? Vamos a ver las etapas de la fase luminosa, ¿ok? Muy bien. Acuérdate, por favor, en biología se toma mucho en cuenta el término foto, y específicamente en el proceso de fotosíntesis, se da lugar a la fotoexcitación de la clorofila. Significa que la clorofila va a despertar, se va a activar. ¿Cómo se va a activar? Por medio de la luz solar. Ahí está. Y gracias a la activación de la clorofila, se da lugar a la liberación de electrones.
Esto es muy importante. ¿Cuántos se liberan? 2 electrones. Porque la clorofila se va a activar por medio de el estímulo que es obviamente la luz solar. Fotoexcitación de la clorofila gracias a la luz solar. ¿Puede ser luz artificial? También, no hay problema. ¿Ok? Pero la primera parte de la fase luminosa es la fotoexcitación de la clorofila por medio de la luz solar y a consecuencia da lugar la liberación de electrones. Fotólisis, segunda parte. Una vez que ya se liberaron los electrones, damos lugar a la fotólisis. ¿Qué significa foto? Luz. ¿Qué significa lisis? Ruptura. Se rompe la molécula de agua, los enlaces. ¿Ya? Los enlaces que dan lugar a la unión de estos átomos, 2 hidrógenos y un oxígeno, da lugar a la molécula de agua. En la fotólisis se da la ruptura de la molécula de agua. Ahí está. En el medio es el oxígeno, a los costados están los hidrógenos. Vamos a romper esa molécula. Una vez que se rompe, va a ser gracias también a la luz solar. Por eso dice fotólisis. ¿Recuerdas el anterior que decía? Fotoexcitación de la clorofila. Entonces, si es fase luminosa, tiene que estar presente la luz solar. Ahí está. Fotólisis del agua. Ruptura por medio de la luz solar. ¿Qué me da lugar? Me da lugar a la liberación de ATP. Atención aquí, viene la primera molécula, ATP. Si tiene estas siglas ATP y un circulito arriba significa energía. ¿Ok? ATP. ¿Recuerdas tú qué significa ATP? Prende tu micro. ¿No se acuerdan qué significa ATP? ¿Alguien por ahí? Adenosintrifosfato. Claro que sí. Adenosintrifosfato. ¿Y qué significa ADP? Adenosin difosfato. ¿Y qué significa AMP? Adenosin monofosfato. ¿Ok? Ya está. Entonces, la T, tri. La D, di. La M, mono. Adenosin trifosfato, difosfato, monofosfato. Y también se da la liberación del NADPH2. También se libera electrones, protones y media molécula de oxígeno. Ahí está. Por eso es que el oxígeno, cuando te preguntan, por ejemplo, te dice, ¿de dónde proviene la molécula de oxígeno? De la fotólisis del agua, de la ruptura de los enlaces de agua. ¿Ok? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Se entendió esta parte? Por favor. ¿Repito fotólisis o repito fotoexcitación, amiga? Fotólisis. Fotólisis, ya, muy bien. Muy bien. Fotólisis no es otra cosa que la ruptura de la molécula de agua. Eso significa los enlaces. Recuerda que toda molécula tiene enlaces, ¿ok? Enlace iónico, enlace covalente, enlaces puentes de hidrógeno. En este caso, el agua tiene enlaces puentes de hidrógeno, ¿ok? Ahora, foto significa luz y lisis, ruptura. Por medio de la luz solar se da lugar a la ruptura de los enlaces en la molécula de agua. Fotólisis del agua. Ahí está. Tengo 2 hidrógenos, un oxígeno en el medio. Hidrógeno, hidrógeno, oxígeno. Cuando se rompe la molécula de agua, va a dar lugar a la producción o liberación de algunas moléculas que después en la fase oscura se van a utilizar. Me refiero a esta parte, mira. La luz solar va a dar lugar a la ruptura y gracias a eso voy a liberar la planta, ¿sí? En la parte de la fotólisis del agua va a liberar 2 electrones, 2 protones y media molécula de oxígeno. ¿Por qué el agua? Fácil, porque el agua es una de las moléculas simples de inicio. Recuerda que hay 2 moléculas de inicio para el proceso de fotosíntesis. El CO2 y el agua. El agua, ¿sí?, se va a romper en la fase luminosa.
específicamente en los tilacoides. ¿Ok? Además, para yo iniciar la fase luminosa, necesito que la clorofila esté despierta. Eso se llama fotoexcitación de la clorofila. Entonces, una vez que yo rompo la molécula de agua, yo necesito obtener un producto. Y es ese producto que se llama oxígeno molecular, que me va a beneficiar a nosotros los seres humanos y que nos va a permitir el proceso de respiración. ¿Ok? Además, también se va a formar NADPH2. Miss, ¿por qué H2? ¿De dónde vienen estos hidrógenos? A ver, razonemos. ¿De dónde vendrían esos hidrógenos, amiguito? Si respondes y te equivocas, no hay problema. Estamos para aprender. ¿Ok? ¿De dónde vendrían estos hidrógenos? Si este oxígeno O2 viene de la molécula de agua, ¿de dónde vienen estos hidrógenos? ¿De la luz solar? ¿Seguro? Por ahí, por ahí. ¿Qué estamos rompiendo en la fotólisis? El agua. El agua. Y el agua, ¿sí? Recuerda que no solamente va a romper una molécula de agua, sino varias, pues. Mira, quiero que veas este de acá, el videíto de acá que te presto. Este de acá, mira. Quiero que te des cuenta, ¿ya? Mira, este es el cloroplasto, ¿ok? Dentro está la clorofila. Y en los tilacoides se da inicio a la fase luminosa, ¿ok? Aquí. ¿Te estás dando cuenta en las moléculas de rojo con plomo? Ya, ese es el agua. Pero no solamente hay una sola molécula, sino ¿cuántas? Ah, yo veo como 8, ni son varias. Ah, si son varias, significa que no solamente están ingresando una molécula de agua, sino varias. Y como ingresan varias moléculas de agua, ya, se da este proceso, pues la fotólisis del agua. Y este H2 viene de la ruptura de los átomos, ¿sí? De los enlaces que se da entre átomos del agua. ¿Y por qué ATP, Miss? Recuerda que es un proceso metabólico. Y en un proceso metabólico siempre se libera ATP, adenosín trifosfato. ¿Ok? Esta molécula nunca lo olvides. ¿Okay? Así como se libera ATP, también se captura ATP. ¿Ya? Muy bien. Ahí está. Este es el sol, ¿no? Es un dibujo, pues obviamente, llevado a la exageración, porque el sol no está tan cerca de una planta. ¿Ya? Es que está el subsuelo, ¿ya? Debajo del subsuelo, cada vez que tú echas agua, a la raíz, yo veo que algunas personas riegan toda la hoja, el tallo, no es necesario. Límpialo, sí, pero no es necesario mojar todo, ¿ya? Porque recuerda que el tallo y las hojas no absorben agua. ¿Qué absorben? Ah, las hojas mis absorben los rayos solares, el tallo puede absorber también alguna sustancia, pero la raíz es quien absorbe el agua, ¿ya? Va al suelo. Ya, ok. Entonces, el agua va a ser absorbido por los pelos absorbentes, valga la redundancia, y llevado por los vasos conductores llamados xilema y floema hacia las hojas. Aquí se va a dar lugar a la fotoexcitación de la clorofila, que se ubica dentro del cloroplasto, y además la fotólisis del agua, donde el oxígeno más el hidrógeno y más los electrones son lo que se libera. Aparte se produce ATP. ¿Qué significa ATP? Ahora sí, participa. Falta poquito ya. ¿Qué es ATP, amiguitos? Amigos, ¿están ahí? Venid a almorzar, creo. Adenosín trifosfato. Ahí está, el amigo me dice adenosín trifosfato. Y el NADH2, ¿no? Este H2 viene, pues, obviamente, de la fotólisis del... Ahí está. Muy bien, si ya tenemos la fase luminosa, ¿qué nos falta? Nos falta la fase oscura. Ya llegamos, tranquilos. Ahora, complementando esto, también tenemos la fotofosforilación o síntesis de ATP, que significa de lo simple a lo complejo. Para eso necesitamos la energía de los electrones, que van a ser transformados en moléculas de ATP. Ahí está. ¿Recuerdas los electrones que se liberaron? Van a seguir transformando moléculas, en este caso ATP. ¿Ok? Los electrones transfieren su energía para formar moléculas de ATP. A su vez, también hay una fotorreducción. Eso significa que el producto
¿sí? El NADH2 se va a reducir y transformar en energía. Ah, mis, entonces todo es energía, claro que sí, porque lo que se quiere es capturar la mayor cantidad de energía por medio de los rayos solares y activar la clorofila y hacer la fotólisis y transformar todos estos componentes, todos estos compuestos, para dar lugar a, pues obviamente, el producto, que es la glucosa. ¿Ok? Muy bien. Ahí está. Listo. Resumimos. Proceso de fotosíntesis, la fase luminosa llamado ciclo de Hill. Aquí están las reacciones lumínicas por los rayos solares. Ingresa agua, sale oxígeno, ingresa el NAD y el ATP, hace el ciclo de Calvin, que es la fase oscura, se produce azúcar. Una pregunta sería, en la fase luminosa, ¿qué se produce? Oxígeno. Y en la fase oscura, ¿qué se produce? El azúcar para las plantas. Ingresa el CO2. ¿Ok? Rápidamente y no perdiendo tanto tiempo, vamos a la fase oscura. La fase oscura o biosintética es complementario a la fase luminosa. Algunos productos de la fase luminosa van a ser utilizados en la fase oscura. Se llama reacción de Calvin-Benson, ¿ya? Por estos dos científicos. Muy bien. Sucede en el cloroplasto, pero ya no en los tilacoides, sino en el espacio entre los tilacoides que se llama estroma. Atentos acá. Hay una parte de la planta, ¿sí?, que se encuentra en el haz y que se llama estoma y permite la transpiración. De repente has viajado, por ejemplo, en la selva y cuando amanece, empiezas a ver todo nubloso. Es porque las plantas han transpirado, han sudado. Entonces, el estoma le permite la transpiración de las hojas. En cambio, el estroma es el espacio, ¿sí?, entre los tilacoides dentro del cloroplasto. ¿Ok? Ahí está, no te equivoques, por favor. Muy bien, entonces, ¿dónde se ubica la fase oscura? En el estroma del cloroplasto. Ahí está. ¿Por qué aparece la luna, amiguitos? Porque la fase oscura se da de manera perceptible por la noche. Por eso que es importante, y vuelvo a repetir, que no duermas con plantas cerca, dentro del espacio donde estás, en tu cuarto. El dióxido de carbono captura y da lugar al proceso de la glucosa, formación de la glucosa. Ahí está el agua, ¿sí? El dióxido de carbono se transforma en las hojas, esto es otro tipo de plantas, ¿ya?, las liliáceas, y da lugar a la molécula de glucosa. ¿Ok? Muy bien. Etapas. Vamos a ver las etapas de la fase oscura. Carboxilación. Eso significa que va a dar lugar a esta molécula. ¿Cómo se llama? CO2, dióxido de carbono. ¿Qué va a pasar con el dióxido de carbono? En el espacio que te indiqué, que se llama estroma, va a dar inicio a este proceso. Y como salida aparece el fosfoglicerato. ¿Por qué? Porque el CO2 va a ser transformado en el estroma y aparece el fosfoglicerato. Además, va a dar lugar a la ribulosa bifosfato. Son solo nombres, ya no te sorprendas, ¿ok? Entonces, yo ya estoy viendo que gracias al CO2, ¿sí?, que se transforma en el estroma, aparecen estas dos moléculas. Me dice que es lógico, porque si en la fase luminosa hay una producción de oxígeno, en la fase oscura tiene que aparecer la glucosa, porque la fotosíntesis solo tiene dos procesos, fase luminosa, fase oscura. Si no aparece en una, tiene que producirse en la otra fase. Además, que en la fase luminosa se produce, ¿sí?, el oxígeno gracias al agua. En cambio, en la fase oscura se va a producir la glucosa gracias a ¿quién? Gracias a el CO2, su transformación. ¿Ya? Muy bien. Reducción del fosfoglicerato. Una vez producido el fosfoglicerato, el proceso, ¿sí?, se da lugar a lo siguiente. Al fosfoglicerato se convierte en fosfogliceroaldehído. Estos son solo nombres nada más, no te preocupes. Lo importante es que tú tienes que entender que cuando hablamos de reducción, significa, obviamente, que esta molécula va a capturar otros electrones, ¿ok? Y también da lugar a la síntesis de la glucosa. Aquí está, pues. Entonces, una vez, similitud. Fase luminosa, producción de oxígeno. Fase oscura, producción de glucosa. ¿Ok?
Cuando hablamos de la síntesis de glucosa nos referimos a esta parte. Las moléculas de glucosa se van a formar, ¿sí?, a raíz del fosfogliceraldehído. Es decir, si no hubiera fosfogliceraldehído, no se formarían las moléculas de glucosa. ¿Ok? Ahora, ¿de qué está formado el fosfogliceraldehído? De ATP y de NADH2. Ah, ya, ya sé. Entonces, este nombre no me va a complicar, porque yo sé que el fosfogliceraldehído está formado por estos dos, y yo conozco a estos dos, que son el producto, ¿ya?, de la fase luminosa. ¿Te acuerdas, verdad? Ya está. Entonces, recuerda que la fase luminosa da productos que van a ser utilizados en la fase oscura. Muy bien. Y gracias a este fosfogliceraldehído, se puede formar moléculas de glucosa. Sí. Regeneración de la ribosa. Eso significa que la ribosa bifosfato, ¿ya?, también va a formar fosfogliceraldehído. ¿Ok? Entonces, todo se va, obviamente, a utilizar. Ahí está. Fases, entonces, de la fotosíntesis. A manera de resumen, vamos a decir que la reacción luminosa o fase luminosa es llamada Gill y la fase oscura es llamada Calvin-Benson. En la luminosa capturamos luz, en la oscura eliminamos, en la luminosa se libera oxígeno, en la oscura se capta oxígeno. En la luminosa se forma ATP y en la oscura se forman moléculas orgánicas como la glucosa. ¿Ok? Muy bien. Rápidamente saca, por ejemplo, su material para poder trabajar. Si es que estás trabajando de manera virtual, no hay problema, no te preocupes. A ver, empezamos. Vamos a ver el tiempo. Correcto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos a ver el chat para poder empezar con tu parte de dirigida, número 2. Yes. Entonces, no habiendo ninguna pregunta, vamos a continuar. Dice, en la fase luminosa de la fotosíntesis, el último sector de electrones es denominado, ya, es el NAT. Aquí no he colocado H2. ¿Por qué? Porque el NAT todavía está en proceso de formación. Una vez que va a aceptar esos electrones, recién se convierte en NADH2. ¿Ok? Ya. Número 2 dice, al analizar el proceso de la fotosíntesis, se determina que la fotoexcitación, ¿te acuerdas? Fase luminosa, ¿verdad? Es ocasionada por la energía luminosa, captada por los pigmentos fotosintéticos. ¿Qué pigmento fotosintético hemos encontrado en la fotosíntesis? La clorofila. ¿Que están ubicados dónde? Debería decir tilacoides, pero dice estroma, fotosistema, citocromo, ATPasa. Uno de los pigmentos fotosintéticos que también se utiliza en la fotosíntesis, si no hubiera, en este caso la clorofila, sería el citocromo B6F. Es solo un código que se le otorga. ¿Ya? Muy bien. Ahora, dice, la fase oscura de la fotosíntesis en las plantas es un proceso que ocurre con independencia de la luz, pero que requiere de algunos de los productos de la fase luminosa, los cuales son el ATP y el NAP. Esos son los productos que requiere la fase oscura y que se da en la fase luminosa. Vamos a determinar como verdadero o falso. La fotosíntesis realizada por plantas y cianofitas siempre será oxigénica, o sea, dará lugar al oxígeno verdadero. Las algas realizan una fotosíntesis oxigénica y anoxigénica verdadero. Algunas algas pueden trabajar mediante el oxígeno, liberándolo, y algunas no, solamente van a liberar su alimento. La fotosíntesis siempre libera oxígeno verdadero, por eso es un proceso anabólico, de simple a complejo. En organismos eucariontes autótrofos, o sea, las plantas fotosintéticos, la fotosíntesis se lleva a cabo en el cloroplasto y en la mitocondria. Falso.
La fotosíntesis se lleva a cabo en el cloroplasto. En la mitocondria se lleva a cabo la respiración celular. ¿Ok? Por eso es que es la alternativa A. ¿Ya? Ahí colócale a manera de un dato, mitocondria, respiración celular. Muy bien. Listo. Vamos con las 4 siguientes. El agua con que se riega una planta tiene su oxígeno marcado radiactivamente, O18. Al cabo de un tiempo, al analizar los productos de la reacción fotosintética, podría verificarse que el oxígeno marcado se encontrará en él. ¿Dónde se encuentra el oxígeno? ¿En el CO2, en el aire o en el almidón formado? ¿Dónde se encontrará el oxígeno? El oxígeno liberado, amigos, ¿dónde se encuentra? ¿Cuál sería su respuesta? A ver, en la número 5, ayúdenme. ¿Dónde se encontrará el oxígeno, chicos? Participa. A ver. En el aire, claro que sí. ¿Ya? En el aire del medio ambiente del cultivo. Puede decir en el aire de cerca de una casa, en el aire en un bosque, pero lo que interesa es que diga aire. ¿A qué molécula se le considera el último sector de electrones en la respiración celular? ¿Ya? Es el agua. ¿Ya? Esto vamos a hacerlo en la siguiente clase. La respiración celular se da en las mitocondrias. Se utilizan los productos de la fotosíntesis. ¿Ya? ¿Cuál es la característica de la fotofosforilación cíclica? Dice, es que ocurre en la fase oscura. ¿Okay? La fotofosforilación, donde se produce el fotogliceraldehído, ¿ya? La ribulosa difosfato, etc. Si se coloca una planta en un ambiente controlado, o sea, el ser humano va a controlar la cantidad de luz que le va a emitir a la planta. Eso significa ambiente controlado. Y solo se disminuye la concentración de dióxido de carbono disponible. ¿Qué proceso vinculado con la fotosíntesis se verá directamente afectado? La síntesis del NADPH. ¿Por qué? Recuerda que el CO2 va a dar lugar, pues obviamente, a la fase oscura. ¿Ya? Se utiliza el CO2. Si tú, por ejemplo, controlas la cantidad y disminuyes esa producción de CO2, lo que vas a afectar es la producción del gliceraldehído, del NADPH. Y si tú afectas la producción del gliceraldehído, estás afectando, en otras palabras, obviamente, que no vas a dar lugar a un producto, que es la glucosa. ¿Ya? Muy bien. ¿Está? 9 y 10. A ver. Te escucho. Vamos a preguntar. A ver, dice, durante la fase oscura. ¿Se acuerdan cómo se llama la fase oscura? A ver, ayúdame. Vamos a recapitular. 2 científicos. ¿Te acuerdas cómo se llama la fase oscura? Calvin y Penso. Correcto. ¿Y la fase luminosa cómo se llama? Reacción de Hill. Ya, dice, durante la fase oscura, el fosfoglicerato aldehído, PGAL, estas son sus siglas nada más, ¿ya? Te pueden poner como fosfoglicerato aldehído o PGAL. Permite la regeneración ¿de quién? De la ribulosa bifosfato. ¿Ok? La ribulosa bifosfato. Entonces ya estás, obviamente, tú marcando la diferencia entre la fase oscura y la fase luminosa. Ya, vuelvo a repetir. La fase oscura, ¿sí? Es aquella fase donde los productos de la fase luminosa, como el NADPH2, se va a transformar y también el ATP. Uno de ellos es, pues obviamente, utilizando el CO2 que da lugar a la ribulosa bifosfato y al gliceraldehído. ¿Ya? Durante la fase oscura de la fotosíntesis, el fosfoglicerato se modifica a PGAL mediante el proceso denominado, ese es fácil, reducción, se reduce. ¿Ya?
¿Qué significa reducción? Reducción significa que va a empezar a ganar, ¿sí?, electrones. Eso significa. ¿Ok? La fase oscura utiliza el CO2 y es cuando utiliza el CO2 en la parte del estroma, donde el fosfoglicerato, producto de la fase luminosa, se modifica a fosfogliceraldehído, PGAL, ¿ok? Mediante el proceso de reducción. Vamos a reducir, ganar electrones. Muy bien. Ok. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Ninguna? Ya. Voy a presentarte lo que te estaba indicando en la clase. ¿Te acuerdas que te indiqué sobre la euglena? Ya, vamos a presentarte una euglena, ¿ya? A ver. Un minutito. Para que puedas visualizar. Si tienes alguna pregunta, puedes hacerlo por el chat, por favor. Ya. Aquí está. Esto. Si tienes alguna duda, también lo puedes tú buscar, por ejemplo, por medio de el buscador, ¿no? El más conocido es el Google, pues, ¿no? Aquí está. Ya, mira, esta es la euglena, ¿no? Aquí está la euglena. Como puedes ver, tiene pues obviamente la composición interna, que está el látigo que te indicaba, ¿ya? Porque estoy pues obviamente tomando en cuenta la euglena. La euglena es un ser vivo, ¿ya? Porque tiene célula eucariota, que va a tener dos tipos de nutrición. Recuerda que una de ellas era la autótrofa, igual que las plantas, las algas, las cianobacterias, o las algas azul verdosas. Esta parte verde se llaman los cloroplastos. Por medio de los cloroplastos va a realizar el proceso de fotosíntesis. Aquí está, mira. ¿Ok? Entonces la euglena también va a presentar un látigo, no sé si lo estás observando. Aquí son la parte microscópica, aquí está el látigo. Con este látigo va a introducir los alimentos que están en la parte exterior. Ahora, ¿dónde puedo encontrar yo este tipo de protozoario? Lo voy a encontrar, por ejemplo, en un charco de agua, ¿ya? O en el agua de florero que utilizamos, pues obviamente colocamos ahí en el florero agua y pasa días y el agua está pues obviamente ya tornándose de un color diferente y está oliendo de manera muy diferente y muy fea, ¿verdad? Ya sacamos una gota del agua de florero, la llevamos al microscopio y vamos a poder observar no solamente este microorganismo, sino también, por ejemplo, ¿sí?, al paramecium. Esto es lo que yo quería. Ahí está, mira. Este es un paramecium. Este sí no hace. Este es un tipo de algas, mira, al costado. Se está alimentando. El paramecium es un tipo de protozoario que tiene pelitos. En cambio, la euglena es un tipo de protozoario que tiene flagelo. Por eso que la euglena se clasifica dentro de los flagelados, protozoario. Y si es protozoario, está dentro del reino protista, junto con las algas. Entonces, comparte esa característica. Su nutrición es mixótrofa. ¿Por qué? Porque tiene cloroplastos y puede producir su propio alimento, igual que las plantas, y también puede capturar su propio alimento. ¿Ya? Entonces, esa parte de la acotación está dada. Ahí está, mira. Vamos a ver la parte mira. Ahí está el flagelo de la euglena. ¿Ok? Que pues, esto es una parte microscópica, ¿no? Le hemos colocado una gota en el microscopio para poderlo observar. El costado, esto que se está moviendo son su alimento, ¿no? Pequeños microorganismos también, del cual se va a alimentar.
Fíjate, al interior está de color verde, ¿ya? Por la presencia de los cloroplastos. Entonces, la euglena está comprobado, ahí está, ver el movimiento, son microscópicos. A este grupo de protozoarios, ¿ya? Está la euglena, el paramecio, y la ameba come cerebros. La ameba come cerebros también está dentro de los protozoarios, pero la ameba come cerebros no hace fotosíntesis, pero sí es perjudicial porque puede ingresar por las fosas nasales y llegar al cerebro, por eso le dice come cerebros. Miss, ¿y cómo es que yo puedo saber que está presente la ameba en algún sitio? Claro, cuando tú vas, por ejemplo, a algunos establecimientos, ahora no por la pandemia, ¿no? Hace 2 años que ya no podemos ir, por ejemplo, libremente a una piscina. Cuando tú vas a la piscina, lo primero que observas antes de que si hay agua o no hay agua, tiene que ser si esa piscina está apta para que puedas nadar. Eso significa si está limpio. ¿Cómo puedo yo saber? En las rendijas que hay en las piscinas, por ejemplo, si es de color verde, negro, ¿sí? Está 100% seguro que en el agua de esa piscina, microscópicamente, si extraen y hacen un muestreo de esa piscina, está la ameba. Y esa ameba va a ingresar por las fosas nasales cuando todo momento que estés nadando y va a llegar a tu cerebro y puede perjudicarte de manera perjudicial, pues, ¿no? Manera negativa. Ahí está la euglena. ¿Ok? Muy bien. Ahí está. Listo. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes. A manera, pues, ¿no? De poder dar lugar a la explicación y complementarla con la clase de hoy. Entonces, ¿sí? Lo que tú tienes que saber, ahí te voy a volver a compartir, a manera de resumen, es esto de aquí. Ya. Bien. Una vez escuchada la clase, ahora sí puedes entender más claro, ¿sí? Y con mayores conocimientos esta figura de aquí. Mis, ahora sí entiendo. La fotosíntesis es un proceso anabólico, la respiración celular es un proceso catabólico. La fotosíntesis va a capturar energía. La respiración celular va a liberar energía a manera de calor, que significa ATP. ¿Ok? Ahora sí ya no te puede sorprender. La fotosíntesis se realiza en las hojas, en el cloroplasto específicamente, gracias a la clorofila, en la parte que se llama tilacoides, que son las lentejitas o las pequeñas botoncitos, digamos, y el espacio se llama estroma. Tiene 2 fases, la luminosa, llamado ciclo de Hill o reacción de Hill, y la fase oscura, ciclo de Calvin-Benson. Entonces ya tú sabes esta parte. En cambio, la respiración celular se da en las mitocondrias de la célula eucariota. En la mitocondria, en las crestas, estas ondulaciones, se da la respiración celular. Missy, ¿por qué se complementan? Porque en la fotosíntesis yo libero, la planta libera oxígeno y glucosa, que tiene 6 carbonos, ¿ya? Por eso es un hexágono, ahí está, hexagonal, forma hexagonal, y esos productos le sirven como moléculas de inicio a la respiración celular. La respiración celular va a eliminar agua, ahí está, que le sirve a la planta, y va a eliminar CO2. Ese CO2 también le sirve a la planta. Este CO2 va a ser capturado y va a volver a dar inicio a un proceso. Entonces, muy importante el proceso de fotosíntesis y el proceso de respiración celular. Este proceso de respiración celular, estoy tocándolo muy, muy simple, porque en la siguiente clase lo vamos a llevar, te voy a explicar. Entonces, tú tienes que repasar todo lo que es fotosíntesis. Recuerda, foto significa luz, síntesis va de lo simple a lo complejo. ¿Cuáles son las 2 moléculas que se producen en la fotosíntesis? Oxígeno y glucosa. La fórmula de la glucosa es C6H12O6. ¿Qué se libera en fotosíntesis? Oxígeno y glucosa. Este oxígeno y glucosa viene de la formación del agua, ¿sí? Que obviamente lo absorbe por medio de los pelos absorbentes, valga la redundancia, de una planta, y el CO2 que viene de la respiración
de nosotros, los seres humanos y los animales. Eso se llama una respiración a nivel de los pulmones, de los alvéolos pulmonares, la hematosis. ¿Ok? Muy bien. Ahí es. Entonces, esto ya lo puedes entender mejor. Y el calor que se emana, que se libera, se llama ATP. En la respiración se libera energía, en la fotosíntesis se captura. La fotosíntesis es un proceso anabólico y la respiración es un proceso catabólico. ¿Ok? Sinónimo de anabólico, endergónico. Sinónimo de catabólico, exergónico. Ahí está. Muy bien. Entonces, pues obviamente ya entiendes mejor este esquema. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Prendan su micro. ¿Alguna duda? Ninguna. ¿Sí? A ver, te doy un minuto para que puedas hojear lo que has colocado. Muy bien. Ya respondí en el chat. Listo, chicos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya. A ver. Ya está aperturado el temático. Temático número 2 ya está aperturado. Así que si tú puedes ingresar, no hay ningún problema.